Que tiene que ver con las personas inalcanzadas. Capítulo 8, versículo 27 del libro de los Hechos. Dice así: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de leer tu santa y bendita palabra, y ahora te suplicamos, Señor, que tu glorioso Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos ilumine, y que esta palabra, donde quiera que llegue, Señor, lleve vida, lleve aliento, lleve firmeza, especialmente en estos momentos que vivimos, Padre, en el poderoso, poderoso, poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Voy a irme al grano en esta mañana con esta enseñanza que tiene que ver con las personas inalcanzadas. Frecuentemente los que están hablando sobre evangelismo, hablan de grupos inalcanzados. Mas sin embargo, cuando estos grupos los vienen y los ubican geográficamente en zonas inaccesibles donde el evangelio todavía no ha llegado, según ellos, el evangelio no ha llegado, y los ponen como grupos inalcanzados. Mas sin embargo, yo siempre he analizado que dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra misma sociedad, hay inmersos grupos que no han sido alcanzados, grupos inalcanzados. Por eso, cuando empezamos este estudio de Felipe en el libro de los Hechos, es notorio cómo Felipe llega primeramente a los samaritanos. Los samaritanos, los cuales era un grupo marginado, un grupo no aceptado por los religiosos judíos. Quiero que hoy ya vamos a entrar ya en calor, porque quienes despreciaban a los samaritanos eran los religiosos judíos. Para ellos los samaritanos eran personas que no tenían valor, eran personas que no tenían la oportunidad de escuchar acerca de la palabra por el hecho de que se habían alejado de la religión judía. Así que eran menospreciados por ser samaritanos. Y me recuerdo que en el mensaje anterior yo les decía que estos samaritanos de alguna manera simbolizaban a todos aquellos que los mismos religiosos de hoy, porque todo el tiempo ha habido gente religiosa, excluyen para que no escuchen el glorioso mensaje del evangelio. Cuando me refiero a estos grupos, por ejemplo, cuando hablamos de la gente inmoral, nosotros los que nos creemos la gran garza, que nos creemos la gran cosa espiritualmente, venimos y marginamos a los pecadores. Cuando nosotros mismos no nos damos cuenta o no queremos aceptar o asimilar que el Señor nos alcanzó cuando éramos unos grandísimos pecadores. Ahí nos alcanzó el Señor, éramos unos grandísimos pecadores, pero se nos olvida y ahora nos vestimos de blanco, que queremos parecer mansas palomas, cuando en verdad nosotros somos los diablos que éramos. Entonces, pero ahora nosotros venimos y marginamos a los pecadores, venimos y marginamos a los inmorales, inclusive marginamos a aquellos que por alguna
situación X no han podido sortear, no han podido sortear los problemas del matrimonio, porque sabemos que en el matrimonio hay muchísimos problemas, pero algunos los han podido sortear, es decir, han salido adelante, han salido victoriosos y ya pasaron 20, 30, 40 años con la misma mujer, aunque conflictos, pero ahí están juntos todavía y gloria a Dios por ello. Pero hay algunos otros que han naufragado en esa aventura terrible de un mar tempestuoso, han sucumbido, han caído, pero sin peleando han caído, y venimos luego nosotros y los marginamos simplemente porque llevan el estigma de que son divorciados, de que están separados, de que se separaron de la mujer, y empezamos a verlos de menos. Entonces, así somos nosotros los religiosos, así somos los religiosos. Empezamos a ver mal a los inmorales, miramos mal a los alcohólicos. Por favor, no se me acerque, usted tiene olor a alcohol, por favor retírese, como que si anduviera el coronavirus, lo alejamos de nosotros porque le sentimos el olor a alcohol, o más bien aquel que lo vemos que anda caminando así como caminan los muchachos drogadictos. Por favor, no me pidas ayuda, a ti no te doy para nada, eres un drogadicto. Y no nos ponemos inclusive a pensar que en algún momento nosotros dentro de nuestra familia puede venir alguien con el mismo problema de alcoholismo, de drogadicción, y que va a pasar por la misma situación, lo que nosotros estamos haciendo, porque hay un karma, que todo lo que nosotros sembramos cosechamos. Entonces, si yo no le extiendo la mano, si yo no le ayudo a alguien en una situación como esas, no debo esperar que alguien le extienda la mano a uno de los míos. Entonces estoy hablando de gente que nosotros mismos marginamos, que nos olvidamos que en la palabra del Señor Jesucristo dijo: yo no he venido, dijo Cristo, por justos, yo he venido por injustos. Así lo dijo el Señor. El Señor, el Rey del universo, dijo que había venido por los injustos. Así que cuando alguien ya se siente justo, no califica para que el evangelio lo alcance, porque el Señor no vino por los justos, el Señor vino por los injustos. Y dijo el Señor: yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. De tal manera que si alguien también se siente sano, ya no califica, porque el Señor no vino por los sanos, el Señor vino por los enfermos. Más adelante el apóstol Pablo lo va a decir de esta manera: que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos. Es decir, ahora que ya el Señor, ahora a nosotros nos permite que nos bañemos, que permite que nos vistamos y que andemos con el pelo más o menos arreglado, y que ya no olemos alcohol, y que ya no le ponemos a los churros de marihuana, y que ya caminamos más o menos recto, porque no es que caminamos recto, sino que caminamos más o menos rectos. No debemos sentirnos como las gran mansas palomas, y nunca debe olvidarse en nuestra vida, nunca olvidemos del hoyo, del fango donde el Señor nos levantó, de donde el Señor nos fue a sacar. Así que no hay razón para marginar a nadie, no hay razón para discriminar a nadie, porque para el Señor todos tenemos un alma que necesita ser salvada. Pero más sin embargo, hoy quiero llegar a un grupo de personas que ustedes hasta van a decir: wow, ¿a quiénes el pastor se está refiriendo? Porque hay un grupo de personas inalcanzadas dentro de nuestra sociedad, que son aquellas personas que gozan de buena posición económica. Gente que de alguna manera ha salido adelante, que tiene sus empresas, que tiene sus fábricas, que les ha ido bien, que viven en buenas colonias, en buenas casas. Y que algunas veces nosotros creemos que el evangelio nada más es para la gente pobre, para la gente que vende paletas en la calle, para la gente allá, para los salvadoreños que me escuchan, para los que venden charamuscas. Entonces creemos que el evangelio solamente es para ellos, pero que el evangelio no es para esa gente de saco, de corbata. Es más, quiero referirme ahora, porque el tema se presta, para los políticos. Porque ahora tenemos aquí a un político, a un eunuco que era un político, un hombre, una persona que tenía un puesto importante dentro del gobierno de la reina de Etiopía. ¿Era un qué? Un político. Un político. Y Dios mío, en este tiempo que la sociedad está haciendo uso de la libre expresión es terrible los comentarios que la gente hace de los políticos. En este momento, por ejemplo, en El Salvador, quiero referirme a El Salvador, donde el gobierno, y no estoy diciendo que soy afín ni pertenezco al partido del gobierno salvadoreño, inclusive quizás en algún momento he sido un crítico en el sentido de quiero ver realmente qué es lo que va a suceder en mi país,
Pero para mí las medidas que en este momento el gobierno ha hecho en mi país, yo las aplaudo, aunque no soy de la línea de ese partido, pero las aplaudo porque son buenas las disposiciones, las recomendaciones que se han dado, inclusive para cualquier analista económico puede decir que $300 que les van a dar a los salvadoreños en esta situación de crisis que vivimos es nada para algunos, es nada, $300 que les van a dar. Mas sin embargo, para mucha gente de mi país $300 significa por lo menos algo. Ahora, el aspecto es, y como estoy hablando de los políticos, es cómo es posible que en una crisis como la que estamos viviendo hoy, hasta este momento yo no he visto, por ejemplo, en mi país un político que diga, ¿sabe qué? Así como dijo Saqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, yo he estado esperando, lo he estado esperando porque, por ejemplo, por lo menos lo que tengo entendido es que el presidente no devenga su salario, sino que los reparte en becas a los estudiantes. Pero hasta este momento yo no he visto a ningún diputado, no he visto a ningún ministro, no he visto a ningún alcalde de mi país que diga en este momento de crisis, ¿saben qué? Si mi gente con $300 voy a salir, mire, yo nada más voy a agarrar 500 y lo demás que se lo repartan a la gente que necesita, ni en El Salvador, ni aquí en los Estados Unidos. No he visto eso. Aquí en Estados Unidos también tenemos un presidente que no devenga su salario, sino que lo deja para las arcas del gobierno. Pero es decir, a lo que voy es que simplemente muchas veces alguien solamente por ser político creemos que es lo peor, que es la escoria, y los tratan de ladrones, y lo tratan de corruptos, y lo tratan de vividores. Pero en esta mañana yo traigo una palabra inclusive para estos políticos, que el Señor tiene un plan de salvación para ellos, que Dios no los ha excluido del plan de salvación. Y que yo quisiera ver la diferencia que se va a producir en un político con Cristo y un político sin Cristo. Les aseguro que la diferencia sería enorme. Un político con Cristo y un político sin Cristo. El político sin Cristo solamente piensa en sí mismo, piensa en su mundo egoísta, humanista, mas aquel que tiene a Cristo piensa en los demás. Piensa en los demás. Pero a lo que quiero llegar es que a este tipo de gente la marginamos, la desplazamos como que si no son dignos de escuchar el evangelio, que porque tienen cierto nivel económico, cierta posición económica, no son dignos del evangelio. Usted y yo no podemos decidir quiénes son dignos y quiénes no son dignos. Porque si nos hubieran medido a nosotros con la misma vara, nosotros no éramos dignos tampoco de recibir el evangelio. Mas sin embargo, alguien nos habló de Cristo y ahora aquí estamos bendecidos por el glorioso evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Entremos entonces. Dice que Felipe se encontró con un hombre extranjero. Un hombre que ostentaba un buen cargo. Y a menudo nosotros los creyentes nos alejamos con timidez de esta clase de personas. Nos alejamos de todos los que difieren de nosotros. Nos alejamos de todos los que difieren de nosotros. Yo quiero hoy hacer énfasis en eso. No todos van a pensar como nosotros. No todos son como nosotros. Cada uno de nosotros es diferente. Y no podemos nosotros marginar porque alguien difiere de nuestra manera de pensar. ¿Me están entendiendo en esta mañana? ¿Saben ustedes que cuando llego aquí, por ejemplo, quiero ponerme yo como ejemplo? Soy una persona que nací en el campo, pero mi línea siempre ha sido conservadora. Mi línea siempre ha sido de respetar los valores y especialmente los valores bíblicos. Yo no soy una persona liberal, no me gusta el liberalismo. Respeto los valores que me enseña la palabra de Dios, la Biblia. Empecé a leer la Biblia desde los 11 años y me he mantenido más o menos respetando esos valores que la Biblia enseña. Así que dentro de esa perspectiva, por ejemplo, ¿por qué no? Lo voy a decir ahora y hasta públicamente. No soy de la línea de izquierda, no soy de la línea liberal, no soy de la línea socialista, no pertenezco al mundo de los comunistas, pero eso no evita que ame a este tipo de gente. Quiero decirlo hoy categóricamente, amo a los de izquierda, amo a los comunistas, amo a los socialistas, aunque difiero de lo que ellos piensan o como ellos ven las cosas.
los amo, y cuando me toca enfrentarme o confrontarme o estar a la par de uno de ellos, le hablo del inmenso amor de Dios, que como Cristo vino a la tierra, dejó su trono de gloria para venir a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No soy una persona que ya a estas alturas estoy fanatizado al deporte. No. Hace años eso quedó prácticamente a un lado de mi persona. Me he enfocado en otras cosas quizás para mí más importantes, pero eso que difiera de algunos que todavía aman el deporte y que todavía están ahí pegados en una televisión, como algunos en esta mañana dicen: me quiero morir porque ya no hay deporte, porque ya no hay fútbol en la televisión. Usted no se va a morir por eso, pero así es como usted piensa, y yo no lo voy a criticar ni voy a ser enemigo porque usted ame eso. ¿Me están oyendo? Es decir, el punto es nuestras diferencias sociales, nuestras diferencias religiosas, nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias filosóficas o psicológicas, y aún nuestros estados mentales no tienen que hacer que no les hablemos de Cristo a las demás personas. Así que yo tengo que hablarles. Si yo tengo un hogar estable, voy a suponer que tengo un hogar estable, no tengo que ver de menos al que no tiene un hogar estable. Si yo tengo hijos que se están creciendo más o menos bien, van bien los muchachos, no tengo que ver mal a otra familia que porque sus hijos andan en la calle. Simple y sencillamente, mi amor, así como Dios me ha mostrado amor y así como Dios me ha mostrado misericordia, yo tengo que mostrar amor y también misericordia. Aleluya. Entonces, ¿saben que quiero trasladarme hace años? Porque cuando el Señor me alcanza, que estoy preparándome para ser un sacerdote católico, cuando el Señor me alcanzó, en ese tiempo la gente tenía la idea que el evangelio allá en mi país era solamente para la gente pobre, para la gente campesina. Por eso cuando yo llego al Señor, algunos decían: ¿cómo es posible? Es decir, mi papá me dijo que estaba loco, que cómo era posible que me había hecho del grupo evangélico. Y aún Monseñor Gregorio Rosa Chávez, en el momento cuando me despedí del San José de la Montaña, me dijo categóricamente: tú no perteneces a ese grupo, tú vas a regresar acá. Tú no eres de esos. Cuando decía de esos, era menospreciando a los hermanos evangélicos, porque todos ellos eran campesinos, eran obreros. No había prácticamente nadie insertado de la supuesta sociedad alta dentro del evangelio. Y el primer conflicto que yo tuve fue con mi padre. Mi padre, aunque era un campesino, era muy religioso católico, y mi padre no podía aceptar de que yo era cristiano evangélico. Y por 7 años tuvimos un conflicto de padre a hijo, de hijo a padre, porque por supuesto, cada vez que yo llegaba, yo había probado algo bueno, y quería que mi papá también probara esto que yo había probado. Yo quería que mi papá también se beneficiara de lo que yo me había beneficiado, ahora que el Señor había traído paz a mi corazón y había sanado a mi corazón, ahora que el Señor me había dado razón de vivir y propósito para vivir. Quería que mi papá también entrara en lo mismo. Entonces, así que por 7 años siempre fue un conflicto, fue un pleito, fue una situación de estire y encoge con mi papá. Hasta que por último, simple y sencillamente, me recuerdo que le regalé una Biblia, porque lo que mi papá siempre esgrimía era que la Biblia de nosotros no era igual que la Biblia católica. Le dije: papá, yo ya no voy a seguir discutiendo con usted, aquí está esta Biblia, compárela y a ver si es o no es igual. Entonces, después que mi papá había leído la Biblia y se dio cuenta que la Biblia decía lo mismo, mi papá, cuando yo llegué la siguiente vez, tenía un montón de preguntas. Me dijo: hijo, ¿y esto qué significa? Porque esto nunca me lo han enseñado en la iglesia católica, acerca del capítulo 20. Me recuerdo, el capítulo 20 del libro de Éxodo. Empezó a hacerme preguntas. Y luego me preguntó por qué el Salmo 115 y el Salmo 116 viene y habla de este tema. Le dije: papá, yo le dije que decía lo mismo. Bueno, pero hasta ese momento mi papá tampoco no había aceptado a Cristo. Y traigo esto a mi memoria porque fue lo que una vez a él le llamó la atención. Él fue a visitarme a la ciudad de La Unión, donde yo era pastor y también daba clases en un colegio. Y mi papá llegó. Y cuando mi papá llegó a visitarme, me recuerdo que se estacionó frente a la iglesia un jeep del ejército. Era un coronel, amigo mío, cristiano, miembro de la iglesia, y que me necesitaban para que fuera a atender un caso de consejería al cuartel. Y me recuerdo que cuando se bajó el coronel, y mi papá, que había pertenecido al grupo de servicio militar, mi papá, cuando vio al coronel,
mi papá se le cuadró, como todo un coronel, mi papá se le cuadra y le dijo, hermano, le dijo, y bueno, ¿y usted? Le dijo, ¿qué? El coronel con su hablado le dijo, bueno, ¿y usted? Le dijo, ¿y usted qué? Ya aceptó a Cristo. Le informo a mi coronel que todavía no. ¿Cómo que me informa que todavía no? Le dijo el coronel con el hablado que tenía. ¿Cómo que me informa que todavía no? Le dice, es que, ¿cómo que qué? Hábleme bien. Sí o no, sí o no. No, mi coronel, le dijo. Ah, bueno, está bien. Le dije, yo tuve que salir ahí y decirle, mi papá, el papá de mi pastor, le dijo, mi papá de mi pastor. Y entonces mi papá se quedó temblando, después de que el coronel se va, mi papá se quedó, de que había platicado, y me dijo, la primera pregunta que mi papá me hizo fue, ¿es cristiano? ¿Es evangélico? Sí, le digo, es miembro de la iglesia. Es cristiano, es evangélico, es cristiano, es evangélico. Y quizás aquellos que me ven en este momento por la internet decían, ¿cómo puede ser que ese coronel era cristiano y andaba matando gente inocente? Ustedes están totalmente equivocados. Fue un hombre que en su testimonio hablaba que siempre que iba a un combate le pedía al Señor, Señor, evita que tenga que disparar este fusil y que mis soldados tampoco disparen este fusil. Y de alguna manera Dios intervino para que jamás él, cuando tuvo que salir, tuviera que hacer uso de su arma. Pero bueno, este es un punto aparte. Lo que estoy diciendo es que como yo vi que eso impresionó a mi papá, de que al ver a un coronel convertido a Cristo lo impresionó, yo dije, ya sé por dónde voy a tocar a mi papá. Así que en ese momento vengo y me comunico con un ingeniero agrónomo que tenía de miembro de la iglesia. Le digo, y es más, me dijo, ahorita voy porque le llevo una sandía que traigo de unos, que estoy haciendo unos experimentos en un campo. Y venía aquel agrónomo, un hermano alto, moreno, que era buen jugador de fútbol, por cierto, y llega con su sandía. Y le digo, papá, le presento al ingeniero agrónomo fulano de tal. Y mi papá me dijo, ¿y también es evangélico? Sí, claro que también es evangélico. Y su esposa, le dije, aquí está su esposa, es la secretaria de la gobernación. Secretaria de la gobernación. Entonces, mi papá en ese momento, aquel concepto que el evangélico era solamente para voy a hablar como hablaba un presidente salvadoreño, que nada más era para los campesinos del campo. Así había un presidente que nuestro, que por cierto era coronel, por cierto también, que decía, campesino del campo, ciudadanos de la ciudad. Bueno, es decir, mi papá se dio cuenta que el evangelio no tenía fronteras, y que inclusive mucha de la gente más ilustre, quiero que lo escuchen muy bien, mucha de la gente más ilustre, los más grandes inventos, los hombres de mayor ciencia han sido cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos. Entonces, lo que estoy diciendo es que no hay razón para que nosotros hoy marginemos a este grupo de gente y que pensemos que el evangelio nada más es para cierto grupo, pero que esta gente que porque trabaja en el gobierno, porque son políticos, porque son corruptos, no son alcanzados. Creo que el evangelio es para todos. Allá en el capítulo 7, versículo 37 del Evangelio de San Juan, hay un versículo que llama la atención. Porque Jesús ha bajado a la fiesta, por fin bajó a la fiesta a sus hermanos. Lo están molestando a Jesús porque no creían en él, que se iba a bajar a la fiesta. Pero Jesús baja a la fiesta, o más bien sube a la fiesta a Jerusalén. Y dice que Jesús en el gran y último gran día de la fiesta alzó la voz. Levantó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos los comentaristas, ellos dicen que la razón por la que Jesús dice estas palabras es porque habían pasado varios días en aquella fiesta religiosa. Y la gente terminó la fiesta y Jesús vio la sed en el rostro, dibujada en el rostro de aquella gente, que la fiesta religiosa, la fiesta judía no los había satisfacido. Es decir, estaba la gente todavía sedienta, la gente estaba vacía, y cuando Jesús vio el rostro de ellos, que las fiestas religiosas no habían llenado, no habían saciado la sed de ellos, Jesús les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, pero observen, dice si alguno, y en esa palabra si alguno, ahí Jesús incluyó a todos.
incluyó a todos, incluyó a los pobres, incluyó a los ricos, incluyó a los que saben un poco o a los que saben mucho. Ahí incluyó a ignorantes y sabios, ahí incluyó a los morenos y blancos, ahí incluyó el Señor a políticos, religiosos, a todos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Dando a entender que el único que satisface la sed del hombre es Cristo Jesús. Nadie más la puede satisfacer. Yo quiero ser claro en esta mañana. La religión no satisface, el dinero no satisface, la fama no satisface. Nada de este mundo puede saciar nuestra sed, sino nada más aquel que es el autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede saciar la sed. Y luego el Señor, más adelante, por el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Siempre ha habido o hubo esa situación de que los judíos menospreciaban a los gentiles. Menospreciaban a los judíos, se sentían la nación privilegiada, la nación única, la nación especial, y de alguna manera sabemos que Dios ha tenido un trato muy especial con el pueblo judío, y en esta mañana yo lo afirmo: amo al pueblo judío, oro por el pueblo judío, amo Israel, oro por Israel, mas sin embargo no estoy de acuerdo cómo ellos han manejado el privilegio de ser un pueblo escogido por Dios. Porque Dios los escogió para que fueran lumbreras, Dios los escogió para que fueran luz, Dios los escogió para que llevaran la luz a las demás naciones que estaban en oscuridad. Israel no lo hizo de esa manera. Tuvo que venir Jesucristo y tuvo que venir una persecución para que los apóstoles salieran a todo el mundo anunciando que había un Dios en los cielos que amaba al hombre, que había enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tuvo que suceder eso. Entonces, lo que estoy diciendo es: para Dios no hay judíos, no hay griegos, para Dios no hay gringos, no hay hispanos, no hay mexicanos, para Dios somos iguales. Aleluya. 1 Timoteo 2, versículo 4 y 6 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Alguien me dijo una vez: ¿usted cree que hay oportunidad para los homosexuales? Claro que sí. Dios ama también a los homosexuales. Dios ama también a las lesbianas. Dios ama también a los narcotraficantes. Dios ama también a los terroristas. Dios ama a los musulmanes. Dios ama a los hindúes. Dios ama a los confucionistas. Dios ama a los laoceístas. Dios ama a todos. Dios quiere que todos seamos salvos. Aleluya. Pero es bien importante lo que voy a decir esta mañana. Y es probable que esto me va a traer alguna crítica, pero como nunca me importa ni leo los comentarios, así que no me interesa. Pero la palabra del Señor, Isaías lo dice categóricamente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. 45:22 de Isaías. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo quiero que ustedes observen lo que el Señor dice en su palabra: mirad a mí. No dice miren a los pastores. No dice miren a los profetas o a los que se hacen llamar apóstoles. Con mucho respeto a los católicos, no dice miren al Papa. Por cierto, lo que hizo el día de antier, el Orbo, algo así, ciudad, naciones, la oración que hizo perdonando los pecados de todo el mundo. Yo tengo que decírselo al Papa Francisco: Papa Francisco, usted no tiene ninguna autoridad para quitar pecados. No tiene ninguna autoridad para quitar pecados. Lo siento, y quizás tiene un buen corazón y usted quisiera hacer sentir a la gente tranquila que sus pecados están siendo perdonados y que si mueren se van a ir quizás al purgatorio o se van a ir directamente al cielo. Pero tengo que decirle en esta mañana: ni Pablo, ni Pedro, ni la Virgen María tienen poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo, y la única sangre eficaz para perdonar pecados es la sangre de Jesucristo, porque la sangre de su Hijo, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado.
Y el apóstol Juan dice, nos limpia, como incluyéndose él también, como incluyéndose, nos limpia de todo pecado. Todo aquel que a mí viene no será avergonzado. Todo aquel que creyera en mí tendrá vida eterna. Esas son las palabras del Señor. Nosotros nada más somos instrumentos en las manos de Dios para conducir, guiar a las personas. Aquel que es la fuente de toda bendición, aquel que es la fuente de salvación. Yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo perdonar a nadie, ni puedo ni autoperdonarme a mí mismo. El único que me puede perdonar se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Así que a mis amigos católicos que en este momento me están viendo en esta transmisión, por favor, tranquilos. En vez de molestarse conmigo, vayan a la palabra del Señor y lo que pueden hacer en este instante, en las situaciones hoy que tenemos, porque hoy, después de que de repente alguien sale positivo, ya no va a volver a ver más a la familia. Ya no va a volver a ver más a la familia. La persona es totalmente aislada y solamente recibirá un comunicado. No va a haber entierro, no va a haber velación, no va a haber absolutamente nada. En otras palabras, hoy de lo que tengo que estar seguro, es de la salvación de mi alma. La salvación de mi alma, del perdón de mis pecados. Y tengo que decirle que usted no necesita ir a recibir la Eucaristía. Usted no necesita ir a confesarse para recibir el perdón de los pecados. Si confesamos, dice San Juan, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vayan a Jesús hoy, corran a Jesús hoy, arrodíllense enfrente de Jesús hoy, doblen las rodillas y confiésenle sus pecados y van a recibir misericordia del cielo hoy. Aleluya, aleluya. Bueno, estoy hablando, para aquellos que todavía llegaron tarde, que las clases altas de una sociedad, es decir, la gente que goza de dinero, no está excluida del evangelio. Y ni aún los políticos, que fue con lo que comencé hablando, ni aún los políticos, que lo consideramos lo peor que ha producido nuestra sociedad. Algunos así ven a los políticos, peores que los de las maras, peores que los narcotraficantes, peores. Así lo ven algunos. Dije algunos. Y si usted viene y me pregunta, ¿y usted cómo lo ve? Me reservo mi opinión aquí en público. Me reservo, porque sé que no todos son iguales. Sé que no todos son iguales, pero me reservo mi opinión, que pienso de ellos. Lo que sí creo de ellos es que tienen un alma que asegurar y decirles a ellos que el dinero no lo es todo, que la fama no lo es todo. El ser una persona, es mejor vivir en el anonimato y tener paz con Dios y tener la tranquilidad y tener la seguridad de la vida eterna, que ser una persona que sale en los medios, que sale en la prensa, que sale en la televisión y que su alma no está asegurada con Dios. Quiero que regresemos al eunuco. Aleluya. Pero observen ustedes, primeramente, lo que dice mi Señor Jesucristo en Lucas 12:8. Os digo, dice el Señor, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El que le confesare delante de los hombres. Estoy diciendo es, yo nunca me he avergonzado de ser un cristiano. Nunca me he avergonzado de lo que soy, me siento, por decirlo así, quizás hasta orgulloso de ser cristiano. De ser lo que soy. Me siento orgulloso. Y nunca negaré a mi Señor Jesucristo. Nunca lo negaré. Porque el problema que ahora se tiene es que muchos piensan que cuando se identifican con la fe cristiana, ya el pueblo no lo va a apoyar, el pueblo no lo va a respaldar, y por eso muchos prefieren seguir en una religión. Y quiero ser fuerte en esta mañana: ninguna religión puede salvar al hombre. Ninguna religión puede salvar al hombre. Llámese católica, llámese testigo de Jehová, llámese pentecostal, llámese aquellos que se ponen el velo en la cabeza. Ninguna religión. Esto no se trata de religión, esto se trata de Cristo, se trata del evangelio. Y lo que salve es el evangelio, y el que perdona es Cristo, no es la religión. Lo he dicho, la religión es lo peor que los hombres han inventado.
lo peor que los hombres han inventado, la religión. La religión está llevando a millones al infierno, porque muchos por defender, apoyar o ser fieles a su religión se olvidan que hace 2000 años los ángeles anunciaron: gozaos, porque les doy buenas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que se llama Cristo Jesús. No hay dos salvadores, solo hay un Salvador, y su nombre es Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. ¿Qué más dice mi Señor? Y este es uno de los pasajes que siempre me han impresionado. En el capítulo 4, versículo 14 del Evangelio de San Juan. Ese es un pasaje donde muchos predicadores lo usan para predicar la palabra. Cuando Jesús de Nazaret dice que le era necesario pasar por Samaria. Y la Biblia agrega que samaritanos y judíos no se llevaban bien. Así que todo judío evitaba el camino de Samaria. Todos daban cierta vuelta para subir a Jerusalén, bajando allá por el camino del Jordán y subiendo allá por cerca de Jericó para ir a Jerusalén. Pero evitaban el camino directo de Samaria, porque samaritanos y judíos no se llevaban bien. Jesús va intencionalmente, y por eso los religiosos lo criticaban, porque sanaba a los enfermos en día sábado, se acercaban los leprosos cuando los leprosos eran considerados inmundos, y Jesús les decía: quiero, sean limpios. Y Jesús iba hasta Decápolis, a donde habían unos gadarenos, una región de Gadara donde criaban cerdos, animales inmundos, y Jesús rompía las reglas del protocolo religioso, porque para él era buscar el bien de la humanidad, el bien espiritual de la humanidad. Pero hoy Jesús rompe el protocolo y pasa por Samaria. Cuando llega allí, los discípulos van a buscar algo de comer. Parece ser que los ministros de hoy siguen el ejemplo de ellos, que muchos solamente están pensando en comida. Aleluya, aleluya. Y por eso muchas veces, inmediatamente que nos ve la gente, dice: ese es pastor. Parece que nos identifican por el tamaño del estómago que tenemos. Dije que tenemos, no dije que tienen. Porque como que seguimos la misma regla de los apóstoles. Señor, vamos a ir a buscar algo de comer. Y Jesús se queda allí en el pozo de Jacob. Ahí se queda Jesús. Aquella mujer dice que ha salido al mediodía a buscar agua. Y todos sabemos por qué ha salido al mediodía. Porque si llegaba a la otra hora, donde habían muchas mujeres que padecen de cierta ciencia que se llama chismología, le iba a ir como en feria las críticas que iba a recibir, porque dice que había tenido 5 maridos y aún el sexto que tenía no era de ella. Es decir, la mujer estaba bastante llamativa, porque tenía la capacidad de quitarle el marido a quien ella le diera su regalada gana. Esa era una tipa de a primera, tenía capacidad, era cosa seria la samaritana. Y llega donde Jesús, y Jesús, que no podía dirigirse a un samaritano, hablarle a un samaritano, ni mucho menos a una mujer samaritana, le dice: mujer, dame de beber. Mujer, dame de beber. La mujer se queda extrañada y hasta quizás pensó: que pegue el que tengo, porque hasta este judío me está hablando. Y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que no sabes que no nos podemos llevar bien? Y Jesús le dijo: mujer, si tú bebieres del agua que yo tengo, no tendría sed jamás. No tendría sed jamás. Y la mujer le va a decir: Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí, para no sufrir la vergüenza de las críticas de la gente. Y Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Ay, dijo ella, ya se hizo. Le dijo: no tengo marido, le dijo. No tengo marido. Y empezó ella a coquetear, pienso yo, que empezó a coquetear. Y Jesús le dijo: has dicho la verdad. Has dicho la verdad. Porque 5 has tenido, le dijo, y al que ahora tienes no tiene. Y al que ahora tienes no es tuyo. Le dijo: Señor, me parece que eres profeta.
Entonces, pero y entonces viene ahí y él dice, ¿y a dónde tenemos que adorar? Ya que eres profeta, ¿dónde tenemos que adorar? Y bueno, la historia continúa, pero el punto son las palabras de mi Señor Jesucristo cuando le dice en el versículo 4, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. El que beba de esta agua no volverá a tener sed. Dios mío, qué precioso lo que estoy diciendo. Porque a mis escasos 22 años yo había buscado satisfacer mi sed. Siempre fui un buscador. Me recuerdo de que siempre estuve leyendo. Desde que tengo conciencia siempre estuve leyendo porque buscaba algo pero no sabía lo que buscaba. Buscaba algo pero no sabía lo que buscaba. Y de repente cuando pensaba que algo me podía dar la felicidad y lo lograba, me daba cuenta que eso no daba la felicidad. Que eso no daba la felicidad. Y luego quería algo más y lo lograba y me daba cuenta que eso no daba la felicidad. Y estaba busque. Pensé que cuando iba a entrar a estudiar para sacerdote, eso iba a traer felicidad a mi vida y calma a mi vida. Y no la trajo. No fue sino hasta que Cristo llegó a mi vida y llenó a mi corazón, que la paz llegó a mi vida y la sed fue saciada. Gloria a Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dan testimonio de los profetas que todos los que creen en Cristo recibirán perdón de pecados por su nombre. Y por eso terminamos en Apocalipsis capítulo 20 esta sección cuando dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Voy a terminar en esta mañana porque dice que Felipe se encontró con un eunuco. Es decir, este era un hombre que yo lo voy a catalogar como un hombre de sumo compromiso y dedicación. Un hombre que sabía lo que quería. Un hombre eunuco, y creo que quizás algunos de ustedes conocen el término de eunuco, una persona que había decidido ser célibe. Había decidido ser célibe, pero no como los sacerdotes católicos que tienen hijos por todos lados regados, no. No, una persona célibe, un eunuco, una persona prácticamente eran castrados, donde prácticamente se negaban a tener esposa. Pero no, algunos de ellos, como dice el Señor Jesucristo, algunos nacen eunucos, otros se hacen o los hacen eunucos, como algunos de ellos los hacían eunucos, y otros, dijo el Señor, se hacen eunucos por el reino de los cielos, eunucos por el reino de los cielos. Así que si alguno de ustedes se quiere hacer eunuco, especialmente los jóvenes que tenemos acá, me avisa y ya dedica su vida totalmente al Señor y se olvida ya de matrimonio, ¿verdad? Con gusto, ¿verdad? Aplicamos ahí una cirugía para que sean eunucos. Entonces, las reinas de aquel tiempo, la mayoría de reinas, lo que tenían a su servicio eran eunucos. Porque los eunucos, tal vez en este tiempo nosotros no entendemos bien el término, pero eran personas dedicadas y comprometidas. Eran personas que estudiaban. Eran personas que, en otras palabras, no tengo tiempo para estar peleando con la mujer. No tengo tiempo para estar llevando flores en el día de San Valentín a la mujer, porque tengo cosas más importantes que estar haciendo. Estoy hablando de los eunucos, no estoy hablando de ustedes. Ustedes sigan llevando flores. Pero los eunucos no tenían tiempo para esos detalles que usted conoce bien la historia, que si no hace esos detalles usted termina con su ropita fuera de la casa, especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Usted termina ahí con la bolsita negra afuera de su casa, porque esa historia la veo frecuentemente. Pastor, no tengo a dónde ir, ¿y qué pasó? Me sacó mis cositas, aquí está en esta bolsa, todas mis pertenencias, mis camisitas y mis pantaloncitos. Entonces, ¿y por qué, hermano? Hermano, no le llevé nada para el día de San Valentín. Hermano, se me olvidó su día de cumpleaños. Vaya. Así son las cosas. Entonces, el eunuco no tiene de qué preocuparse. Porque el eunuco puede llegar tarde a la casa.
El eunuco puede dormir a donde le dé su regalada gana. Al fin no tiene nadie que lo controle, que lo supervise, el eunuco, sino que tiene su tiempo para dedicarlo a lo que él quiere dedicarlo. Entonces, en aquel tiempo, estos hombres eunucos eran personas que avanzaban en los estudios y por eso las reinas los contrataban para servir en algunos ministerios. Así que tenemos aquí a un hombre dedicado, tenemos un hombre aquí comprometido, tenemos a un hombre aquí que se esforzaba por avanzar, por crecer, por saber más. Pastor, ¿por qué está sacando a relucir esto? Porque de alguna manera este había venido de Etiopía a Jerusalén a adorar. Y después de que adoró en Jerusalén, no le importó invertir en un rollo, que era carísimo en aquel tiempo, y compró un rollo de la Biblia del profeta Isaías, o quizás de toda la Torá. Y allá va él leyendo ese rollo. Quiere saber más. Es un hombre dedicado, es un hombre comprometido, es un hombre que ama la búsqueda, que ama la búsqueda, que ama la búsqueda. La búsqueda. Los filósofos en los tiempos socráticos hablaban de la gran búsqueda, la gran búsqueda. Y hasta el día de hoy se habla de la gran búsqueda. ¿Cuál es la gran búsqueda? Aquello que le dé sentido a la vida. ¿De qué sirve? Mi amigo hoy tiene el Rolls Royce. Mi amigo tiene carros antiguos. ¿Y dónde están esos carros hoy? Encerrados. Mi amigo tiene billones. ¿Y a dónde está hoy mi amigo? Encerrado. Mi amigo tiene hoy que estar viendo que le lleven algo de comer a casa porque no puede salir. Y aunque tiene billones, 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 billones y no puede salir, no puede disfrutar un carro, no puede disfrutar absolutamente nada, aunque tiene billones. ¿Me están oyendo? ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si por A o por B mi amigo fuera contagiado? Quedan sus millones y quedan sus Rolls Royce y queda todo. Lo que estoy diciendo es, a estas alturas, usted y yo, esto es lo que hemos aprendido hoy. Nos hemos dado cuenta lo vulnerable que somos. Nos hemos dado cuenta que el dinero realmente no sirve, no vale. Que lo único que vale es tener una fe fuerte en el Señor y Salvador de nuestras vidas, Cristo Jesús. Este hombre, dije que era un hombre ¿qué? Comprometido, un hombre dedicado. En búsqueda de la verdad. En búsqueda de la verdad. ¿Cuál es el punto, pastor? Que solamente se encuentran con la salvación aquellos que la buscan. Aquellos hombres comprometidos, aquellos hombres dedicados, aquellos que van más allá del límite de lo humano, aquellos que van más allá de lo terrenal. Estos hombres terminan encontrándose con Dios, los que se dan cuenta que no todo está limitado a esta tierra, a este mundo, a este círculo, no, hay algo más allá. Pastor, y entonces los haraganes no se encuentran con eso, porque para esto hay que ser diligente. Los perezosos no se encuentran con esto, porque para esto hay que ser diligente. Los infructuosos no se encuentran con esto, porque para esto hay que ser diligente. Aún los codos no pueden encontrarse con la salvación, porque para esto hay que ser diligente. Es decir, cuando hablo de un codo es alguien que no quiere ni tan siquiera gastar en comprar una Biblia y leer una Biblia. O en aquel que cree que no tiene tiempo, que cree que leer la Biblia es perder el tiempo. Que leer la Biblia sería lo mejor que usted pudiera hacer en este tiempo. Y no solamente en este tiempo, sino en todo tiempo. ¿Saben ustedes que la Biblia tiene un compendio acerca de los perezosos? El libro Proverbios, Salomón habla tanto en contra de los perezosos. Por ejemplo, Proverbios 6:4, cuando dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. En otras palabras, deja de dormir mucho, ya hoy despiértate, haz algo. Proverbios capítulo 10, versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Dice que el perezoso se sirve el plato y no hay nada en el plato. Porque quizás piensa que a alguien del cielo le va a venir a poner algo en el plato. El perezoso dice que no cultiva cuando es el tiempo de cultivo, porque dice, a lo mejor van a venir las fieras, o a lo mejor va a venir, no va a haber mal invierno, y no siembra. El perezoso siempre tendrá necesidad. Eso en el área material. Pero en el área espiritual es lo mismo.
Ya es hora que dediquemos algo a las cosas espirituales. Porque si somos diligentes en los negocios, somos diligentes en el trabajo. Algunos de ustedes son diligentes en buscar novias, son buenos para conseguir novias. Y algunas de ustedes para conseguir novios. Así de volada, ¡paz! Son diligentes para lograr lo que quieren, alcanzar lo que quieren. Y algunos se sienten muy afortunados porque viven en la casa que quisieron vivir o manejar el carro que quisieron manejar. O tener el trabajo que siempre quisieron tener. Son diligentes. Pero esa diligencia no lo usan en lo de mayor valía, en lo de mayor valor. ¿Cuál? Encontrarse con la salvación. ¿Y quiénes se encuentran con la salvación? Los diligentes, los que buscan la verdad. En el caso mío, yo puedo decirle que me encontré con el Señor porque siempre tuve ese deseo de buscar, de encontrar algo que buscaba, que no sabía qué era, pero lo buscaba hasta que lo encontré. Y por eso, mi estimado amigo, hermano, lo más importante en esta vida, voy a decirlo hoy claramente en esta mañana. Lo más importante en esta vida no es tener una esposa, un esposo, tener un título universitario. Lo más importante en esta vida no es tener una tremenda cuenta bancaria. Lo más importante en esta vida no es tener un montón de posesiones y propiedades. Lo más importante en esta vida no es ser respetado por la gente de afuera, que nos vean como alguien grande, como alguien popular. Lo más importante en esta vida es saber que a la hora que toquen a mi puerta, y porque como le decía a alguien ayer, miren, el hecho de que nosotros estamos respetando las ordenanzas de la ciudad, nada más es por ser responsables. Por ser responsables. Nada más. Pero ciertamente, del día que Dios ha establecido que nos vamos, nadie pasa de ahí. La Biblia dice que Él ha fijado los límites de nuestra habitación. Así que si el Señor ha dicho que en este tiempo nos vamos a ir, nos vamos a ir. Y no hay nada que lo pueda evitar. Aunque nos pongamos mascarilla, y aunque nos pongamos lentes, y aunque nos camuflajeemos de plástico todo el cuerpo, y que nada más dejemos unos pequeños hoyitos para medio respirar, nos vamos porque nos vamos. Un nieto que nos vaya a dar un abrazo. Por lo menos lo bueno en este tiempo es que las infidelidades han bajado. Nadie quiere estar con la otra, ni nadie quiere estar con el otro, porque tienen miedo al contagio. Tienen miedo. Ahora se ha visto lo que vale la vida. Aquellos que andaban pro aborto hace unos 2 meses atrás, ahora lo que andan buscando es gel, alcohol en gel y mascarillas. Porque están viendo lo que la vida vale, cómo la vida está en un hilo. Entonces, yo digo que yo lo hago por ser responsable con los demás. Ser responsable con los demás, nada más. Que no quiero que alguien diga, el pastor me saludó indebidamente, me saludó a sabiendas de que estamos en tiempo crítico, me saludó, entonces, y él andaba enfermo, por eso, no por otra cosa. Pero el Señor ha fijado los límites de nuestra habitación y de ese día nadie va a pasar. Fíjate, Luis, y no lo digo por tu cabellera un poquito larga, está bien, no tengo problema con tu cabellera, quiero que lo sepas, no tengo problemas. La cabellera es normal hasta los hombros, de acuerdo a la cultura griega, que eran los tiempos que Pablo escribió. Cuando Pablo dijo que el hombre tenía que tener el cabello corto, nunca se refirió así como nosotros lo usamos, punta de lápiz, no. Sino que la cabellera en aquel tiempo a los griegos le caía hasta acá. Y eso era normal, las mujeres era hasta acá, pero los hombres era hasta acá. Así que yo no te voy a criticar por eso. Entonces, pero bueno, el detalle está que dicen que una vez la muerte llegó a traerse a alguien al hospital. Y pensando que tenía el pelito un poco largo, estaba dormido. La muerte dijo, mañana vengo por este peludo, dijo. Pero aquel no estaba dormido, estaba despierto. Así que cuando la muerte salió, empezó a buscar quién le cortaba el pelo, que se lo cortó, al igual que el pastor Richard. A no dejarse nada en la cabeza. Como piojo en patio encementado. El siguiente día la muerte llega y empieza a buscar a su peludo y no lo encuentra por ningún lado.
Dijo, pero estoy segura, dijo la muerte, que aquí estaba. Aquí estaba, no me he equivocado, el hospital, si este es, aquí está. Bueno, dijo, pero no me voy a ir sin nada, dijo. Ya que no encontré el peludo, me llevó el pelón. La moraleja es, el día que nos toca, nos toca. Y yo tengo que estar preparado para irme con una sonrisa, haciendo el saludo al comandante de comandantes, a Cristo Jesús, a descansar en sus brazos amorosos. Así que, mi amigo, tengo la noticia que algunos el viernes aceptaron en sus casas. Aceptaron en sus casas. Y hoy usted también tiene la oportunidad de abrir la puerta de su corazón, ser diligente, así como este eunuco, y recibir la salvación en esta mañana. Por favor, quiero invitarle que levante su mano, que abra la puerta de su corazón y que repita estas palabras. Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdóname, límpiame, purifícame. Perdóname, Señor, por haberte buscado donde no te podía encontrar. Pero ahora he oído tu palabra y sé que el único que salva eres tú. Y el único que perdona los pecados eres tú. Así que, Jesús, perdóname. Jesús, límpiame. Jesús, purifícame. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Porque desde hoy, yo creo y confieso que soy salvo. Soy hijo de Dios. Soy salvo, soy hijo de Dios y lo creo. Amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ten la seguridad que la salvación ha llegado a tu casa. Si Dios lo permite, nos veremos hoy a las 6 de la tarde. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.